Voy a invitarles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Mateo 16, solamente voy a leer los versículos del 24 al 27. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Diga conmigo, seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar en cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Si alguien quiere ser mi discípulo, yo no sé si usted ha escuchado esa voz del Espíritu Santo que te haya dicho alguna vez: ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres obedecerme? No sé si usted lo ha escuchado, pero yo le escuché una voz y de ahí ya no se me quitó nunca de la mente. Qué importante es el seguir a Jesús. Una cosa es estar con Jesús en un momento pasajero, en un momento de necesidad, en un momento de tribulación, en un momento de ansiedad, en un momento de enfermedad, que decidir seguir a Jesús no importa la condición en la que estás. Es muy diferente, muy, muy diferente. Cuando el Señor Jesús habla con los discípulos, que los tiene ahí, y les pone este tremendo reto, un tremendo reto que el Señor les da y nos está dando esta mañana a nosotros. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Necesita negarse a sí mismo, tomar su propia cruz y sígame. Siempre que nosotros pensamos en una cruz, nos imaginamos la cruz de Jesús. Esa nadie de nosotros la puede llevar y no hay necesidad de llevarla ya. Ya la cargó Él, suficiente. Pero si nosotros cargamos una cruz en cuanto a nuestra vida pasajera aquí en la tierra, en cuanto a las cosas que hemos de vivir, y las cuales no va a ser lo mismo enfrentarlo solo que enfrentarlo de la mano de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús. Y si Él pudo llevar una pesada cruz por toda la humanidad, ¿por qué tú no podrías cargar tu cruz? ¿Por qué yo no podría cargar mi cruz? Toma tu cruz y sígueme. Pero antes de eso viene una palabra muy fuerte y muy poderosa en el mundo espiritual, en lo que tu mente puede captar y lo que tu mente no puede captar. Cuando dice: niéguese a sí mismo, niégate a ti mismo. ¿Quieres ser mi discípulo? Vas a empezar por negarte a ti mismo, porque si no te niegas no vas a poder cargar ni tu propia cruz. Hay gente que he conocido que le gusta cargar la cruz de mucha gente. No sé si ustedes lo han visto así, pero yo sí. Y la suya propia no sabe ni qué significa. Es tremendo el engaño que se está viviendo en estos días, de una manera desorbitante. Cómo el enemigo está engañando aún a los mismos que están en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque hay un reto muy grande. ¿Somos creyentes o somos discípulos? ¿Somos creyentes o somos realmente discípulos de Cristo? Y esta palabra, cuando el Señor le hablaba a los discípulos, era muy interesante. Él acababa de hacer unos milagros aquí maravillosos. En el capítulo 16 lo vemos. Explica la levadura de los fariseos, explica cuando la confesión de Pedro reconoce su humanidad, y eso es maravilloso. Pero precisamente cuando Jesús va a predecir su muerte, cuando va a hablar de lo que le viene a Él, que su muerte ya está cerca, empieza a dar un giro muy fuerte en la vida de los discípulos, porque hasta aquí los discípulos le habían seguido a Jesús porque veían sus maravillas, porque veían cómo multiplicaba los panes y le daba de comer a la gente,
porque sentían una seguridad con Él, porque veían cuánto los amaba. Pero el reto que ellos tenían todavía no lo entendían. Ellos todavía no sabían que ellos iban a ser los que iban a quedar después de Él, con un compromiso de un verdadero discipulado que ellos recibieron de Él por 3 años, 24/7, todo el tiempo estuvieron con Él. El mejor maestro por excelencia que nadie antes había tenido. Y el Señor le dice: ok, ahora les falta esto. Les voy a dejar este reto. El que quiera seguir siendo mi discípulo va a tener que negarse a sí mismo. ¿Y qué significa esto de negarse a sí mismo? Dejar de hacer nuestra voluntad basada en emociones o en condiciones, en situaciones pasajeras, y empezar a hacer la voluntad de Dios. Negarse a sí mismo es negarnos a nuestra propia voluntad, a nuestros planes, a nuestras ideas humanas, a nuestros conceptos que quizás por un momento sentimos que nos ayudaron, pero que no nos garantizan un futuro efectivo con Dios. Más bien a veces nos estorban nuestras malas decisiones de acuerdo a nuestra voluntad. Y el Señor le dice eso. Negarnos a nosotros mismos es renunciar a nuestra voluntad y decidir empezar a hacer la voluntad de Dios. Y no se puede hacer algo que no se conoce. Por eso cuando decimos llegamos el domingo, ustedes respondieron: estamos aquí porque quiero más de la palabra, dijo el hermano, quiero recibir más de Él, quiero lo nuevo de Él. Sí, es perfectamente bien contestado. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con lo que recibimos todos los domingos? ¿Qué hacemos con eso el resto de la semana? ¿En qué cosas y en qué áreas de nuestra vida y de nuestro diario mover o relacionarnos practicamos lo que recibimos aquí? ¿Con quién comparto yo lo que acabo de recibir? Este tema es tan importante. ¿Por qué? Porque si nosotros entregamos nuestra voluntad, renunciamos a nuestra voluntad, es cuando entonces aprendemos a recibir la buena voluntad del Señor y a andar en ella. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. La de nosotros no. La de nosotros tiene muchos errores. La de Dios es buena. La de nosotros muchas veces es mala porque nos equivocamos. A veces es demasiado egoísta. Nada más piensas en ti y no tomas en cuenta a Dios. Para poder pensar en los demás tiene que estar Dios en el corazón y tiene que ser la voluntad de Dios efectiva en nuestra vida para poder agradar al Señor en todo. Cuando nosotros no hemos aprendido a soltar o a negar nuestra voluntad, a renunciarla a ella, seguimos siendo creyentes, pero no hemos aprendido a ser discípulos. Yo siempre felicito a los hermanos que vienen los domingos a tomar sus clases. Nosotros seguimos siendo alumnos, todavía seguimos estudiando, siempre hasta que Cristo venga. El que sabe ser alumno aprende a ser discípulo, porque se está dejando guiar por alguien más que ya caminó ese camino. Se está dejando guiar para que el Espíritu Santo le enseñe cómo obtener las victorias que con desconocimiento, al no saber cómo manejar tu vida, cómo dejar que Cristo guíe tu vida. Ahora como cristiano tú la puedes manejar de una manera diferente, pero el Señor sigue guiando la vida. Entonces un discípulo es uno que se deja enseñar, es un aprendiz, todo el tiempo está aprendiendo. Todo el tiempo está aprendiendo. Ese es un discípulo. Pero también un discípulo es uno que siempre está dependiendo de que, en este caso, un discípulo de la fe cristiana siempre está dependiendo de que uno con una fe un poco más alta, uno con un conocimiento un poquito más arriba, le esté enseñando y a la vez entrenando. No van a ser palabras que van a entrar por un oído y se van a salir por el otro, sino que el entrenamiento es en medio de la práctica de esa palabra. ¿Y cuál es el requisito, el reto que Dios pone a los que queremos ser discípulos? Negarnos a nosotros mismos. Le voy a decir una cosa y agárrenla bien.
Dios no obliga a nadie a ir al cielo. Dios no obliga a nadie a compartir la palabra. Solamente un corazón agradecido que reconoce lo que Dios hizo en su vida, transmite esa vida en abundancia. Da testimonio de ese poder que nos rescató. Tenemos al Señor ya no para que nos salve de los problemas, nos libre de los problemas, no, lo tenemos como Señor de nuestra vida, a quien nos sometemos, a quien obedecemos. El problema para nosotros es cuando nosotros no hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos, no hemos aprendido a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vamos a soñar con muchas cosas como la figurita que estaba ahí, pero no se va a realizar la voluntad de Dios en su vida. Hay gente que apenas empieza a ser bendecida, ya se va de la comunidad de fe, se aleja de Dios, ya no da testimonio, perdió el fuego, se olvidó de su primer amor, porque está cambiando una cosa por otra que no tiene nada que ver. De lo contrario, cuando nosotros no hemos entregado esa voluntad al Señor, no hemos renunciado a esa voluntad, seguimos siendo creyentes, nada más, pero no hemos aprendido a ser discípulos. Un discípulo siempre está enseñando a otro. No necesita tener un título en la iglesia, ni un cargo especial. Siempre con nuestra vida estamos enseñando a los demás. No nos conformamos, sino que estamos dando y viendo que eso que se da, esa palabra empieza a dar fruto en el otro y empieza a crecer. Así es que como Dios no obliga a nadie para llegar al cielo, y a nosotros nos conviene más ser discípulos que creyentes, porque todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Usted haga una encuesta en sus vecinos y toda la gente que usted conoce que está en el mundo, y pregúntele: ¿usted cree en Dios? Sí, sí creo. Y mire la vida que lleva. Muchos le van a decir que sí creen, la mayor parte le van a decir que sí creen, y eso no ha cambiado su vida. Porque tener una experiencia con el Señor es no solamente recibirlo como Salvador, sino decirle: Señor, de hoy en adelante yo decido seguirte. Cuando el Señor llamó a los discípulos: ven y sígame, no entendía ni para qué los estaba llamando, pero ellos caminaron en fe y lo siguieron. Y cada enseñanza que el Señor daba estaba tocando sus vidas, estaba transformando sus corazones, estaba viendo una renovación en su entendimiento, algo que es parte de un discípulo de Cristo. Que haya esa transformación para entonces entender lo que es vivir una vida en abundancia. No una vida limitada, no una vida con temores, no una vida de que yo no puedo alabar a Dios. ¿Por qué no puede alabar a Dios? ¿Por qué no puede dar gracias a Dios? ¿Por qué no puede llegar al culto de oración? ¿Qué te detiene para hacerlo? ¿Estás en el grupo de los creyentes o en el grupo de los que se quieren dejar discipular por el Espíritu Santo de Dios? Es tan importante esto. Son muchísimos los creyentes, pero muy pocos los discípulos. El creyente asiste a la iglesia, como nosotros todos los domingos o todos los cultos que haya, pero no entiende lo que es la iglesia. No entiende lo que es la iglesia. El discípulo sí entiende lo que es la iglesia. Sí entiende que hay un compromiso con su iglesia. Que ese compromiso va más allá que dar el diezmo. Ama a su iglesia. Ve las necesidades de su iglesia. Se somete a las autoridades espirituales. Busca ayuda en ellos. Busca consejo. El creyente abre los oídos a cosas por aquí, por allá y por allá, y analiza en su propia carne, en su propio entendimiento, pero no en el espíritu. Por eso en estos días mucha gente está saliéndose de las filas del evangelio, porque nunca aprendieron a ser discípulos. No hay una fortaleza en ellos, no echaron raíces fuertes. Están viendo por la emoción, están viendo por la carne, están viendo por intereses aquí terrenales, cosa que va a pasar, por tener un lugar, por cosas de ese tipo. Los discípulos no entendían. Ya estaba Jesús para ir a la cruz y dos de ellos y su madre estaba alternando ahí de que los tomara en cuenta sus hijos. Señor, cuando tú ya no estés,
Deja que mis 2 hijos sean los que dirijan esta banda aquí, este grupo. Esos son los intereses humanos. Los ha habido desde siempre. Pero el interés de un crecimiento espiritual, de una madurez espiritual, de un desarrollo espiritual, de un verdadero servicio que glorifique a Dios, solamente un discípulo. Solamente uno que está dispuesto a negarse a sí mismo, a entregar o a renunciar a su voluntad, tomar su cruz, cualquiera que sea, y seguir en pos del Señor. El creyente siempre está esperando recibir. Vengo a recibir, a recibir, a recibir. Alguien dijo, yo vine a servir al Señor. Yo estoy dispuesto aquí para lo que el Señor tenga para mí. Muy poco se escucha. Por eso todo discípulo puede ser creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Es interesante lo que esta palabra nos trae a través de palabras del mismo Señor Jesucristo. Porque momentos antes el Señor Jesús le acaba de decir a Pedro, aléjate de mí, Satanás. A Pedro todavía estaba siendo provocado. Creía en Jesús, pero no se estaba dejando discipular por Jesús. Por eso él dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. No hay manera. No hay manera. Nuestros días están en las manos de Dios. El último segundo de vida está en las manos de Dios. No está en la mano del médico, el especialista, la ciencia. Está en las manos de Dios. Pero ¿cuántos se han perdido por hacer su voluntad y han dejado a Dios a un lado? Por eso dice, si tú te quieres salvar a ti mismo, te vas a perder. Si tu salvación está en conceptos humanos, erróneos, en tu propia concepción de lo que es el evangelio, pues ten cuidado con eso, porque te puedes perder. La palabra es muy clara. ¿Qué dice? El creyente la lee, pero el discípulo la practica. La practica. Acuérdate que cuando Satanás vino a tentar a Jesús, cuando estaba el Señor los 40 días en ayuno y oración allá en el monte de la tentación, allá en Jericó, vino el diablo. ¿Y con qué tienta a Jesús? Con la palabra. El diablo se la sabe mejor que usted. Y la mejor manera de aprender la palabra es vivirla, es practicarla, es ver el poder que hay en ella, es aplicarla en cada situación que nosotros tenemos. Pero generalmente el creyente siempre busca recursos, le pregunta a todo mundo menos de preguntarle a Dios, de ponerse de rodillas y clamar al Señor. El creyente siempre está sumando, quiero. El discípulo multiplica y le es multiplicada la bendición. Está escuchando la voz de Dios en todo tiempo, está buscando el Espíritu Santo, esa dirección que necesitamos tanto para seguir en este mundo cada vez peor el engaño, peor en pecado, peor la maldad. Necesitamos tanto de ser discipulados por el mismo Espíritu Santo. Así es que el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Y eso no significa que Dios te esté mandando a crucificarte, a sacrificarte. Pero cuando nosotros negamos a Cristo, estamos en un grave problema. Cuando nosotros hablamos y declaramos en Jesús, estamos entrando en un problema, en una situación en la que toda tu familia te puede aborrecer. ¿Y qué? ¿Y qué si tienes a Dios de tu lado? Muchos por eso tienen miedo a obedecer a Cristo. Muchos tienen miedo a evangelizar, se van a reír de mí, se van a burlar, ya no me van a hablar. ¿Y qué? ¿Y qué? Tu vida, tu futuro está en las manos de Dios. Ellos no entienden porque así estabas tú antes. Tú también criticabas el evangelio, criticarías a los pastores, a las iglesias, no sé. Pero porque estábamos ciegos, porque el príncipe de este mundo dice que ha enceguecido la mente de las personas. Los deja ciegos para que no vean la gracia de Dios que viene a alcanzarlos. Así estábamos. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros.
Y cuando el Señor nos quiere discipular, hermanos, es que Él nos quiere apapachar. Él tiene tantas cosas que nos quiere enseñar, a través de las cuales nos quiere guiar. Él nos quiere alimentar de su propia mano. Él no quiere que te la pases de enano todo el tiempo. Que seas abierto. No importa qué silla de este lugar tú agarres, tú vas a recibir del Señor cuando tú vienes con un corazón dispuesto. Si tú te preocupa que dirán, que la crítica, que si tengo muchos años y no he hecho nada, que si tú todavía estás preocupado por eso, no has entendido lo que es ser un discípulo del Señor. Es dejar todas las cargas en sus manos, porque Él nos levanta con el poder de su Espíritu. Es decir, sí es verdad, ayer todavía fui un creyente, pero hoy yo decido ser un discípulo, hoy yo decido obedecer a Cristo, hoy yo decido levantarme en su nombre, hoy yo decido proclamar su palabra, no va nada que me detenga. ¿Qué detuvo a los discípulos para que nos alcanzara el evangelio a nosotros hasta acá, hasta América? Aquí no anduvo Pedro, ni Juan, ni Felipe. Ellos fueron empoderados allí en su territorio donde el Señor los llamó y le dijo: de aquí no se muevan. En Jerusalén, cuando viene el empoderamiento, Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Muchos de ellos no llegaron a lo último de la tierra, pero hicieron discípulos y discípulos. Este hacía más, el otro hacía más, y todos esos, a causa de la obediencia de aquel, fueron los que llevaron el evangelio a toda la tierra. ¿Cómo necesitamos ser discípulos? ¿Cómo necesitamos llegar y sentarnos a escuchar? Yo me recordaba cuando el apóstol Pablo, mi esposo siempre que predica dice esto, que el más grande después de Jesucristo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue el gran apóstol Pablo nada más porque sí. Un hombre conocedor, hablaba varios idiomas, tremendo, se conocía toda la Torá, se conocía toda la ley, tenía 2 ciudadanías, un hombre intelectual en todos los sentidos. Esa persona tan intelectual, tan estudiosa, tan preparada, se tuvo que venir a sentar a los pies de aquellos tristes, pobres, hablando así, de Juan y de Pedro, por 2 años con ellos para aprender de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo tan grande, tan poderoso. Ellos sí fueron discipulados por Jesús, él no. Ellos conocían de primera mano todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús hizo. Él tuvo que bajarse del nivel tan grande, humillarse y decir: necesito que me enseñen. Y ahí están Pedro y Juan, iletrados, gente de la más pobre de Galilea, donde no había escuelas, universidades, nada, pescadores, sus padres, sus abuelos, todo el tiempo esa era lo que se dedicaban a hacer. Y él vino, dejó sus credenciales a un lado, dejó todo su conocimiento a un lado y se humilla y dice: necesito que me enseñen de mi Señor. Qué poderoso es eso, qué hermoso es eso. Por eso llegó a ser el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, del mundo gentil. A través de que Juan y Pedro le hablan, entonces él se va para Italia, para España, y empieza a recorrer Europa, y de Europa el evangelio corre para acá a través de uno que aprendió a humillarse, a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Espíritu Santo Dios, que le daba revelación tras revelación. ¡Wow! ¡Cuánta inspiración recibió él para escribir esas 13 cartas paulinas! Póngase a leer el Nuevo Testamento y vea cuánto escribió el apóstol Pedro. El apóstol de la gracia también se le llama. Pero si nosotros no nos negamos a lo que tenemos, no renunciamos a lo que me dieron, a lo que me dijeron, a toda esa sarta de cosas, nunca aprenderemos a ser discípulos y simplemente quedaremos como unos pequeños creyentes, sin dar fruto en el reino. Cuando uno piensa que ya lo sabe todo, ya cometió el error más grave de su vida. Hay tanto que Dios tiene para enseñarnos. Por eso el mismo apóstol Pablo decía: hay alguno aquí que tiene palabra, hay uno que tiene profecía, hay uno que tiene lengua. A ver, levántense,
¿Quién recibió un sueño profético este día, esta semana? ¿Quién escuchó la voz del Espíritu Santo? Una revelación. A ver, ¿dónde están? Wow. Esa gente tenía que ser gente que estaba conectada. Entendieron su posición de discípulos. Porque si usted solamente está recibiendo, pero no lo contiene porque no lo practica, usted ya no se acuerda de la prédica de la semana pasada. Pero cuando lo escuchamos y lo practicamos, entonces la palabra se hace una realidad en nosotros. Es vida en nosotros, es poder en nosotros. Denle la gloria a Dios. Porque si en todos Dios hizo una obra tan maravillosa, Dios rompió las cadenas, nos sacó de la esclavitud, perdonó terribles pecados, ¿por qué de todo ese grupo hay unos poquitos que son discípulos y el resto que son creyentes? ¿Dónde dejamos el poder de la sangre de Cristo Jesús? ¿Dónde dejamos el poder de la cruz? ¿Dónde dejamos el poder que hay en la obediencia? Porque hay un gran poder al obedecer. ¿Cómo vamos a distinguir lo que está llegando ahorita a la nación? ¿Cómo vamos a distinguir los tiempos, las sazones de lo que está por pasar, por suceder aquí en Estados Unidos? Si el creyente lo único que hace es conformarse, el discípulo siempre está buscando más, está anhelando más, está percibiendo más en su espíritu. El otro día me habló una persona, me dijo: yo recibí un sueño hace un mes, pero yo tenía miedo de decirle. ¿Por qué tienes miedo? Porque yo no pensé que Dios me fuera a escoger a mí para algo así, para revelarme algo tan fuerte. Dale gracias a Dios, te está dando a lo mejor tu última oportunidad. ¿Por qué te lo callas? Te está diciendo: yo soy tu Salvador, pero quiero ser tu Señor. Qué bonito sentirse sentado en la iglesia, hermanos, ahí sentado recibiendo. Qué bonito es eso. Entonces se siente bien rico, se puso su mejor perfume, su mejor chaquetita, se bañó y toda la cosa. Pero sudar la camiseta para servir a Dios, rajarse las rodillas para clamar por un pueblo, eso sí que es ver la gloria de Dios. Estar cubriendo a aquel que no sabe ni cubrirse él solo y que se hace una carga para los demás, es un privilegio. Cuando vemos un resultado, cuando hay un resultado. A mí me impresiona el apóstol Juan. Yo soy Juanina 100%. Mi esposo es Paulino, siempre lo dice. Porque yo tengo mis conceptos y él tiene los suyos. Y no es que estén equivocados, son contrarios, son buenos, pero es una parte de la Biblia que a uno le impacta y otra parte de la Biblia que al otro le impacta. Porque cuando usted se pone a pensar, bueno, ¿por qué solamente a Juan Dios le revela el Apocalipsis? ¿Por qué Juan es el único que muere de viejito? Todos los demás murieron crucificados de cabeza para abajo, murieron, les partieron el cuerpo en dos, los quemaron. ¿Por qué Juan? Porque Juan era uno que amaba tanto al Señor, no se le quería despegar de ahí. Ese es el ejemplo de todos los discípulos de Jesús. Juan es el ejemplo número 1. Allí estaba. Cuando todos lo abandonaron, cuando él lo crucificaron, todos se fueron miedosos ahí, creyendo que también los iban a matar a ellos. Él allí estaba. A él encargó a su madre. A él le dio la bendición que todo hijo recibe, de tener larga vida. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás tus días largos en esta tierra. Le está transfiriendo la bendición de ser hijo. La larga vida, la promesa de Dios está transfiriéndosela a Juan. Y luego revelarle el Apocalipsis, lo que va a venir, lo que ya está sucediendo y lo que viene en el tiempo futuro. ¡Wow! Solamente un discípulo como él. El Señor los amaba a todos los llamó y a todos les dio el privilegio de ser discípulos. Pero este subió a otro nivel. ¿Por qué? Porque Juan era bondadoso, Juan era tierno, Juan era humilde. Sobre todas las cosas, la humildad. Si usted quiere ser discípulo, lo primero que tiene que hacer es cargar esa cruz que le falta humildad. Y se le va a hacer muy pesada hasta que no lo suelte. Es cargar esa cruz que está
cargada de orgullo, hasta que no lo suelte, va a ser pesada. Hasta que no nos neguemos a nosotros mismos, entreguemos esa voluntad al Señor y la suya se va a empezar a hacer en nosotros. Cuando esa voluntad se empieza a hacer en nosotros, hermanos, la cruz ya no pesa. La cruz ya no pesa. Va a haber gente que te va a querer estorbar, pero se lo llevas a la cruz del Señor porque Él ya lo cargó todo allá. En mi cruz no se me queda nada. Ten cuidado cuando tú dejas que en tu cruz se cargue lo de otro, porque te estás constituyendo en un juez. Y además tu cruz se va a hacer más pesada y tus pasos van a ser más lentos. Tardas mucho en llegar al nivel donde Dios te quiere tener, porque pierdes mucho tiempo en estar viendo los errores de los demás y te haces el Jesucristo chiquito y te vas cargando cosas que no te pertenecen a ti. Tú vas a dar cuenta de lo tuyo nada más. Yo voy a dar cuenta de lo mío nada más. Y el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude, que si mañana viene el Señor, yo hoy di mi última caminada como discípulo, no más como un simple creyente. Que si el Señor viene por su iglesia pronto, nos encuentre discipulando a otros, entrenando a otros, ayudando a otros, reconciliando con Dios a otros. Eso es lo que Él está esperando de su iglesia. Nos está dando oportunidad. Los días pasan y pasan, y si usted sigue igual, es que usted aún no se activa como discípulo de Cristo. Si usted no ve cambios en su vida, pregúntese, ¿será que yo estoy siguiendo siendo un creyente simplemente en un conformismo? ¿O realmente estoy siguiendo a Jesús? ¿O por quién o por qué lo estoy haciendo? Por eso el Señor dice, a lo mejor te vas pasando mucho tiempo en querer ganar para ti, pero realmente lo que estás haciendo es que estás perdiendo todo. Con Cristo siempre se gana. Sin Cristo todo está perdido. Por eso el Señor Jesús dijo, apartados de mí no van a poder hacer nada, porque ustedes necesitan ser guiados por mí, necesitan ser ilustrados por mí, iluminados por mí. Mi revelación les voy a transferir, mi poder, el poder del Señor con sus hijos. Eso es impresionante y maravilloso. Y hasta que no lo vives, tú verdaderamente levantas un sacrificio, un culto racional de viva adoración al Señor, y no el domingo, todos los días de tu vida. Todos los días de nuestra vida Dios debe ser glorificado, no el viernes y el domingo, todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos haya rendidos a Él en su venida, que el Señor nos haya ocupados en su reino, que el Señor nos haya arrepentidos de todo lo que pudimos haber logrado y no logramos. Dios siempre te da una nueva oportunidad, y este es el día en que el Señor te dice, ¿quieres seguir siendo creyente o aceptas ser discípulo? No he escuchado menes. ¿Quieres seguir siendo creyente o prefieres ser discípulo? Parece que suena bien bonito, todo el creyente suena bonito, pero la realidad es que aún no ha llegado a ser discípulo. Esa es la realidad. Dice el siguiente versículo, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y hay dos cosas, o hay juicio o hay recompensa. Yo prefiero la recompensa. Si usted está pensando que trabajamos en balde, aquí no. Estamos esperando que toda promesa de Dios se va a cumplir en nuestra vida, que anhelamos no solamente llegar al cielo, no llegar a fuerzas. Dios no obliga a nadie a llegar al cielo. Dios no obliga a vivir el evangelio. La fe cristiana, la fe del creyente es a través de un verdadero discipulado. Cuando usted estudie la vida de Jesús, exclusivamente la vida de Jesús, va a entender eso. Va a entender eso. Él dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y el Padre y yo, uno somos.
Él siempre se sometió a la voluntad de su Padre, siendo su hijo. Imagínense nosotros cuánto necesitamos negar a nuestra voluntad de la carne y aprender a vivir la voluntad de Dios en el Espíritu y ser así victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. Saber que el plan de Dios no es lo que te presenta el mundo, lo que tú quieres. El plan de Dios va a ser totalmente diferente a veces al nuestro, pero va a ser perfecto, va a ser bueno, va a ser agradable. Nos vamos a gozar con lo que Dios tiene. Dios siempre tendrá cosas buenas para nosotros, siempre, cuando sometemos nuestra voluntad a Él. Cuando nos negamos a nosotros mismos y decimos, ok, Señor, ya entendí el mensaje, ya entendí, ya me has dado tantas claves para que yo acepte que mi propósito en esta tierra está en tus manos y que puedo lograr muchas cosas en el mundo material, en el mundo del trabajo, en lo social, pero si yo no logro ser tu discípulo, no me fue suficiente estar llegando nada más a la iglesia. Si no logro eso, todavía no alcanzo lo que tú quieres o que tienes para mí.